Queridos hermanos, muy buenos días. Para Erika y un servidor es un gusto poder compartir con vosotros esta mañana la meditación que se basa en el profeta Isaías capítulo 5, los versos 1 al 7. He escogido como título Una viña que no da frutos, un amor no correspondido. Daré lectura a este texto del Antiguo Testamento. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Un amor no correspondido. ¿Qué cosa más amarga puede haber en la vida humana que un amor no correspondido? Ejemplos negativos están sobrando. Comienza ya en la niñez, continúa en la adolescencia y juventud, culmina en la edad adulta. Amor no correspondido es tal vez la experiencia más amarga que podemos hacer. La conocida película Forrest Gump puede servir en algunos aspectos de ilustración. Un joven con ciertos rasgos de limitación mental, pero con un corazón de oro, se enamora de una señorita que no responde a sus avances. Forrest, así se llama el joven, sin embargo, sigue con su obsesión amorosa sin que se vislumbre que su amor sea correspondido por la señorita Jenny. Habiendo sido desplazado como soldado a Vietnam, Forrest le escribe a Jenny cada día una carta sin jamás recibir respuesta alguna. Pero Forrest Gump sigue amando a Jenny a pesar de su constante negativa y rechazo. Bueno, los que han visto esta película saben que finalmente el amor tan invencible de Forrest supera las barreras humanas, y Jenny, al final de su vida, marcada ya por una incurable enfermedad que es resultado de una vida licenciosa, acepta casarse con este hombre, al cual durante tantos años ha rechazado y humillado. La historia de un amor no correspondido, que finalmente al estilo Hollywood termina con la muerte de la protagonista y deja viudo al héroe del filme, pero con un hijo del mismo nombre, resultado de una entrega apasionada y premeditada por parte de Jenny en cierto momento de sus encuentros. Estimados hermanos, el texto del profeta Isaías que nos toca meditar ahora no tiene nada de happy end, por lo menos no en esta sección del libro profético. Es la queja de un Dios amante
cuyo amor no es correspondido, todo lo contrario. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios para que los que Él ama respondan recíprocamente a su amor, su cuidado y sus beneficios? El profeta describe todo esto en términos muy vivos y claramente entendibles mediante una parábola, la parábola de la viña. Dios ha llamado a Israel de la esclavitud de Egipto. Le ha preparado la tierra prometida, le ha dado victoria sobre los enemigos, le ha colmado de beneficios y favores. ¿No debía esperar entonces que la respuesta a todo esto fuese gratitud, reconocimiento y amor? La descripción de la hermosa viña que representa al pueblo de Dios es por un lado una imagen perfecta de los afanes y cuidados de Dios, haciendo todo en su favor a sus hijos amados. Por otro lado, muestra la imagen corrompida de los que no corresponden a este amor divino. Para poder entender la gravedad de la denuncia de Dios, hay que leer también el resto del capítulo 5 del profeta Isaías. 7 ayes marcan los males que Dios observa como actitudes que le entristecen y desafían a responder. 7 actitudes que reflejan el grado de alejamiento de amor que Dios concede sin ser correspondido. Y lo que el Señor dice aquí al pueblo en tiempos lejanos de Isaías, lo tiene que decir también a la sociedad humana en nuestros tiempos, en la sociedad humana en nuestros tiempos actuales. Y me da la impresión, queridos hermanos, que el pueblo de Dios, su iglesia, tampoco se escapa de la decepción del Señor al ser su amor hacia nosotros tan poco correspondido. Preguntémonos, ¿cuáles son estos 7 ayes? La primera queja que Dios lanza a su pueblo se refiere a la avaricia rapaz de los que juntan casa a casa, heredad a heredad, acaparando propiedades y posesiones, sin importarles lo que pasa con los que no tienen nada o tienen menos. El resultado es un tremendo desequilibrio social que afecta a toda la sociedad. Y los profetas del Antiguo Testamento siempre levantan su voz en contra de los latifundistas despiadados que se enriquecen a costa de los desposeídos y pobres. Es un tema muy prominente que ocasiona constantemente denuncias proféticas. Y esta preciosa viña que Dios había plantado ha dado malos frutos. El texto hebreo de Isaías es pues poesía sumamente atractiva, ante todo en el verso 7, utilizando la asonancia como estilo poético. Ahí leemos, esperaba mishpat, juicio, pero he aquí mispach, violencia, tzedaká, justicia, pero he aquí tzeahá, clamor de los oprimidos. Este versículo nos puede servir de hilo conductor y nos ayuda a entender mejor esta parábola de la viña. Expresado pues todo esto en 7 ayes que ya vamos a enumerar. El primer ay es para los que tienen su corazón en las riquezas del mundo. No es que sea pecado que los que tienen una casa en un campo se compren otra, pero la falta radica en que nunca saben cuándo tienen suficiente. La codicia es idolatría, y aunque muchos envidian al desgraciado hombre próspero, el Señor no lo ve con agrado. ¿Cuánto se aplica esto a muchos de nuestro tiempo, a empresas, a hombres, a mujeres que nunca
tienen lo suficiente. Y quienes ponen su corazón en el mundo con todo lo que ofrece, serán en algún momento justamente desilusionados. El segundo ay, queridos hermanos, tiene que ver con el desenfreno. Algunos se levantan después de una noche de placeres para seguir la embriaguez. Tampoco falta la música al gusto de tales desenfrenados, pero lo más grave es que se olvidan de su Dios. Viven en sus deleites como si fuesen estos deleites lo más importante en esta vida y como si no hubiese mañana. Se ejercitan en gratificar sus lujurias. Son osados en el pecado y andan tras sus propias lujurias. Con burla llaman, en el caso de Israel, a Dios el Santo de Israel. Actualmente los hombres y las mujeres dirían que Dios es un anciano benévolo que cierra sus ojos ante el desenfreno, que perdona y aguanta todo. Confunden y descartan las distinciones entre el bien y el mal. Prefieren sus propios razonamientos a las revelaciones divinas, sus propios inventos a los consejos y mandamientos de Dios. Además, por muy a la ligera que los hombres se tomen la ebriedad, es un pecado que destruye al ser humano poco a poco. El tercer ay lo podríamos llamar el materialismo cínico o frívolo. Aquí hay otra frase poética que refleja la alta calidad de la poesía de Isaías. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad. En otras palabras, todo lo que sirve para darnos más placer, más riqueza, más independencia de Dios. Así habrá argumentado también el rico en el Nuevo Testamento después de una buena y abundante cosecha, diciéndose a sí mismo: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, ahora gózate de la vida, come, bebe, alégrate. Pero Jesús dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has acaparado, ¿de quién será? El cuarto ay expresa en una sola sentencia la perversión de las normas de moralidad. Ay de los que a lo malo dicen bueno, a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Pienso que no hace falta comentar estas actitudes que observamos mucho también en nuestros tiempos actuales. El quinto ay se refiere al orgullo intelectual y la presunción. Ay de los sabios en sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismos. Los sabios de este mundo que niegan las verdades de la Biblia, del Evangelio y se mofan de nuestra fe en Jesucristo están abundando. Muchos ejemplos podría yo mencionar, pero lo dejo para otra ocasión. El sexto ay es parecido al segundo, pero le agrega la componente de la intemperancia. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Y queridos hermanos, finalmente el séptimo ay se refiere a la tremenda y terrible injusticia que se observa también en la actualidad. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Innumerables ejemplos actuales llegan las noticias de periódicos y otros medios sociales. A veces uno se queda perplejo ante tanta sinvergüencería abierta
u oculta, deseando que Dios mismo intervenga para hacer finalmente justicia. Queridos hermanos y amigos, esta excursión al resto del capítulo 5 de Isaías ha sido necesaria para entender a fondo la decepción de Dios, que había plantado una hermosa viña, pero con tristeza le consta que todo su amor y su buena voluntad no son correspondidos por los beneficiados. Qué triste. El Señor Jesús relata en el Nuevo Testamento una parábola muy parecida. Y esta parábola también refleja la verdad de que Dios está buscando frutos buenos en nuestra vida. En la parábola de Lucas 13, Jesús describe una hermosa viña y en ella una higuera plantada, que a pesar de las condiciones tan favorables, no lleva ningún fruto. El dueño ha esperado ya 3 años, pero sin resultado. La higuera no responde a lo que se podía esperar de ella. 3 años sin resultados. Queda sobreentendido que la higuera representa a hombres y mujeres que Dios ha bendecido con amor, vida, favores y múltiples beneficios, pero sin que sus bendiciones sean correspondidas mediante amor, paciencia, obediencia, gratitud, fidelidad y entrega que espera nuestro Señor de tales personas. El dueño entonces ordena al viñador que corte la higuera, pues está inutilizando la tierra. Otro caso de un amor no correspondido. Son advertencias serias que ambas parábolas lanzan a los creyentes de antaño y de la actualidad, a nosotros igualmente. Pero viene algo muy interesante en Lucas 13. El viñador interviene a favor de la higuera. Dice: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. La diferencia entre la viña de Isaías 5 y la higuera en la viña de Lucas 13 es obvia. Aquí hay un intercesor, un mediador, uno que quiere dar más y más oportunidades a la planta estéril a que finalmente dé buenos frutos. Fácilmente podemos entender que es el mismo Señor Jesucristo que ofrece hacer todo lo posible para lograr fruto en esta planta que somos tú y yo. Abonar, regar, cuidar y podar, que tal vez equivale a disciplinarnos, procurar nuestra madurez por medio de algún sufrimiento, de algo que nos aflige, de algo que nos hace clamar de todo corazón al Señor, algo que nos motiva a volver al primer amor que hemos perdido. Un año más, sabiendo que no podemos calcular el tiempo de gracia que el Señor nos ofrece. Hay advertencias serias en las Escrituras que nos alertan y animan a seguir fielmente a nuestro Señor y Salvador. Que nuestra vida de creyentes corresponda al amor de Dios recibido, procurando una vida de entrega y obediencia a la palabra de Dios. Podremos evitar el peligro de no corresponder al amor incondicional que Dios nos ha dado mediante nuestro Salvador Jesucristo. Queridos hermanos, Dios quiere que nuestra vida espiritual sea restaurada, que nosotros, al igual que la viña o la higuera, seamos capaces de llevar fruto, y mucho fruto en respuesta a todo lo que el Señor ha hecho a nuestro favor. Jesús dice en una ocasión:
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí llevará mucho fruto. Por tanto, queridos hermanos, nuestra primera tarea es permanecer en Cristo, en su palabra, en la comunión con otros creyentes en la iglesia y ocuparnos no solo de las cosas terrenales, sino también de los asuntos del reino de Dios. Avivemos pues el fuego del amor a Dios y al prójimo, y seremos como el árbol plantado junto a las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, como describe magistralmente el Salmo 1. Y para terminar, lo que el apóstol Juan nos dice en su primera carta resume perfectamente el mensaje que he compartido con todos vosotros en esta mañana. Primera de Juan 4:19 dice: amémosle a Él porque Él nos amó primero. Y que el Espíritu del Señor nos capacite para tal amor, para que corresponda al amor tan grande que hemos recibido de Él. Que el Señor os bendiga. Amén.